Buenos días, doctora Vázquez. Mi nombre es Catherine González y soy estudiante de la carrera de doctorado en medicina. En esta oportunidad voy a explicar la práctica del laboratorio número 3 de neuroanatomía, que habla sobre los receptores, placa motora y organización interna de la médula espinal. Antes de comenzar con la práctica, es necesario recordar unos conceptos importantes. Primero, tenemos qué es un receptor. Un receptor es una estructura especializada que se encuentra en las terminales nerviosas y se caracteriza porque eso se encarga de registrar, traducir, generar y codificar estímulos sensoriales, que pueden ser tanto físicos como químicos, en un impulso nervioso. Los receptores se pueden clasificar por su localización en exteroceptores, propioceptores e interoceptores. Es preciso mencionar que los exteroceptores son aquellos que proporcionan información externa del ambiente y se encuentran en la superficie del cuerpo. Algunos ejemplos de estos son sensaciones gustativas, olfativas, visuales, auditivas. Asimismo, la presión, la temperatura, las vibraciones son ejemplos de este tipo de receptores. Luego están los propioceptores, y esos son los que se encargan de alertar sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Asimismo, alertan sobre la contracción músculo-tendinosa y los podemos encontrar en el oído interno, en las articulaciones, en los músculos y en los tendones. Y por último están los interoceptores, que son los que proporcionan o brindan información de la parte interna del cuerpo y se encuentran en vasos sanguíneos y en las paredes viscerales. Luego, por el tipo de estímulo, categorizan en mecanorreceptores, que son aquellos que están ligados con el movimiento de los tejidos, como la contracción, el estiramiento o la deformación de estos. Luego están los termorreceptores, que esos son los que están ligados y alertan sobre cambios de temperatura, tanto interno como externamente. Luego están los nociceptores, los que brindan información cuando hay un daño en los tejidos por medio del dolor. Y luego están los fotorreceptores, que esos son los que transforman un estímulo de luz y lo llevan al cerebro por medio del nervio óptico, y este es el que proporciona la visión. Y luego están los quimiorreceptores, que son aquellos que alertan sobre concentraciones de sustancias en el organismo. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en la sangre o la osmolaridad de algunos líquidos corporales. Luego está placa motora. La placa motora es una estructura de una terminal nerviosa que se encarga de conducir impulsos de una neurona motora desde sus centros nerviosos hasta un músculo esquelético estriado. Es preciso mencionar que para que la placa motora pueda producir una contracción muscular, se debe realizar una sinapsis neuromuscular completa, es decir, una comunicación completa. Primera parte del laboratorio: receptores y placa motora. En este corte histológico del pulpejo de los dedos podemos distinguir dos receptores muy importantes, los cuales son el corpúsculo de Bader-Pasini, que son estos, y el corpúsculo de Meissner. En esta imagen se muestran cortes histológicos del corpúsculo de Meissner. Podemos decir que este corpúsculo se caracteriza porque tiene forma de masa ovoide y fusiforme, y además contiene una cápsula delgada de tejido conectivo, que contiene células epiteliales. Sin embargo, otros autores dicen que son células de Schwann modificadas. Además, tiene terminales nerviosas que han sido teñidas de color negro por medio de una coloración de plata. Además, estas tienen una longitud de 50 a 100 micrómetros y se pueden categorizar como exteroceptivos, porque estos se encuentran presentes en la palma de las manos, en la planta de los pies, en la piel de los párpados, los labios y el pezón. Es decir, que tienen contacto con el medio externo y se encuentran en la superficie del cuerpo.
Además, estos son de adaptabilidad rápida. Luego, tenemos estos cortes transversal y longitudinal del corpúsculo de Bader-Passin. Decimos que eso se caracteriza porque tiene una lámina concéntrica que se ha descubierto microscópicamente que contiene fibras de colágeno y células aplanadas. Esta lámina concéntrica está rodeada por terminales nerviosas amiolínicas, que no contienen mielina y que son lentas. Y eso se pueden categorizar por el tipo de impulso en mecanorreceptor, porque estos alertan sobre el tacto grueso y sobre las vibraciones. Y como por su localización se pueden categorizar como exteroceptivos, porque se encuentra en los tejidos superficiales, como genitales externos y en los pezones. O propioceptivo, porque se encuentra en tejidos internos, y se encuentra en los ligamentos, en las cápsulas articulares, mesenterio peritoneal, entre otros. En esta imagen se presenta el bulbo de Krause como una terminal nerviosa amiolínica que viene a ramificarse a células de tejido conectivo para formar una especie de cápsula. Además, el bulbo de Krause se caracteriza porque sus fibras nerviosas conducen entre 30 a 70 metros por segundo. Además, por su localización, ese receptor se categoriza como exteroceptivo porque tiene contacto con el medio externo, pero por su tipo de estímulo se categoriza como termorreceptor porque se ha descubierto actualmente que tiene implicaciones para conducir el frío. En esas imágenes se muestran secciones de músculo esquelético estriado y en su centro podemos distinguir el uso neuromuscular. Además, podemos localizar ciertas estructuras como la cápsula del tejido. Además, tenemos las fibras nerviosas intrafusales y extrafusales. Y tenemos la cápsula externa, la cápsula interna, los vasos sanguíneos, las células fusales y las ramas nerviosas. En esta imagen también tenemos un corte longitudinal de uso neuromuscular. También podemos identificar ciertas estructuras como la cápsula de tejido conectivo delgada, y aquí tenemos las fibras nerviosas intrafusales, aquí tenemos la terminación motora gamma, y en esta tenemos la terminación nerviosa anuloespinal o sensorial primaria a alfa. Y es muy importante el uso neuromuscular para el reflejo miotótico. Y además, este tipo de receptor se categoriza como un propio receptor porque se encuentra en tejidos internos, como músculos, tendones, ligamentos, entre otros. En esta imagen se muestran dos estructuras. La primera es el órgano tendinoso de Golgi y la segunda es la unión músculo-tendinosa. Esas estructuras bien mineralizadas, su fibra nerviosa es capaz de conducir de 70 a 120 metros por segundo y su tipo de fibra es A beta. En esta imagen se presenta una muestra de corpúsculo genital, que se considera una modificación del corpúsculo de Meissner. Sin embargo, hay una diferencia notoria entre ambos corpúsculos, ya que el corpúsculo genital no se encuentra contenido en las papilas dérmicas como en el corpúsculo de Meissner, ya que este se encuentra en órganos como el clítoris y en el glande del pene. Y además su tipo de fibra es A-alfa. En esta imagen se muestran células de Merkel, que esas se caracterizan porque ante un estímulo pueden liberar sustancias químicas que se unen a las superficies de membranas. Además, se caracteriza porque es un mecanorreceptor, porque es sensitivo a la presión. Y esas células son especializadas en el epitelio estratificado de la epidermis y lo podemos encontrar en la palma de las manos y en la planta de los pies. En esta imagen se presentan terminales nerviosas libres, que se caracterizan por estar presente en todos los tipos de tejido, pero en este caso se encuentra en el tejido celular subcutáneo. Además, esta se diferencia por presentar un tipo de fibra A delta mielinizada.
Y además eso se puede categorizar como un nociceptor porque cuando el tejido tiene o sufre algún daño, este alerta por medio del dolor, así que es un receptor del dolor. Sin embargo, también es categorizado como un termorreceptor porque alerta o brinda información sobre la temperatura interna y externa. En esta imagen, en esas imágenes se muestra cortes histológicos de piel, en el cual se puede identificar una estructura llamada folículo piloso, y en ese también se pueden ubicar una vaina radicular externa y una vaina radicular interna. Esta vaina radicular es muy importante porque en esa imagen podemos observar una fibra nerviosa peritriquial y esta fibra nerviosa peritriquial se inserta en la vaina radicular externa y cambia de dirección el pelo. En esa imagen se presenta una fibra nerviosa alfa. Esas fibras nerviosas alfa terminan en una fibra muscular que presenta una elevación y un ensanchamiento, lo que concretiza la formación de la placa motora. Además, en este proceso de unión se utiliza un neurotransmisor denominado acetilcolina. En esta imagen se muestra el cuerpo de una neurona motora. Esas se encuentran ubicadas en las astas anteriores de la médula espinal, y reconocer estos cuerpos neuronales es muy importante, ya que con la presencia del poliovirus, estos cuerpos neuronales sufren degeneración. Recordemos que el poliovirus es el virus que causa la poliomielitis. Además, se encuentra ubicado en los núcleos motores de los nervios craneales como un componente eferente visceral especial. En esta imagen se muestran distintas unidades motoras, aquí hay una, aquí hay otra, y es importante mencionar que estas unidades motoras contienen una fibra axonal, y esta fibra axonal tiene ciertas ramificaciones, como se puede evidenciar acá y acá. En estas imágenes se muestran las terminales nerviosas de un músculo liso. Cabe señalar que el músculo liso recibe inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático. En esta imagen se evidencia cómo los axones de un nervio terminan en una serie de dilataciones en el tejido conjuntivo que rodea a la célula muscular. Además, esa serie de dilataciones se encuentran muy cerca con el tejido conectivo de la célula muscular lisa, lo que provoca una serie o una unión neuromuscular que utiliza un neurotransmisor denominado acetilcolina. Además, el músculo liso se puede categorizar de acuerdo a la proporción de células musculares inervadas, y la primera de esas clasificaciones es el músculo liso unitario. Este se caracteriza porque presenta grandes unidades motoras y además permite que todas las células musculares de la unidad motora se relajen o se contraigan al mismo tiempo. Algunos ejemplos de estos se encuentran presentes en la vesícula biliar, en el intestino delgado, entre otros. La segunda y última clasificación es el músculo liso multiunitario. Este se encuentra presente en órganos que requieren una modulación precisa del grado de contracción de sus células. Por ejemplo, en el iris del ojo, en el músculo constrictor y el músculo ciliar. Se continúa con la segunda parte del laboratorio, que es sobre conformación interna de médula espinal, conformación general de la sustancia gris y la sustancia blanca. En esa imagen se presenta un corte transversal de médula espinal, en el cual podemos diferenciar dos sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es la que se encuentra central y además está conteniendo los cuerpos o somas neuronales. Por otra parte, la sustancia blanca es la que está conteniendo los axones mielínicos. Luego de haber diferenciado esas dos sustancias, podemos identificar ciertas regiones en específico. Primero, en el cerebro tenemos el canal central, y con referencia a este canal central tenemos dos fisuras, la fisura mediana anterior y la fisura mediana posterior. Además, hay unos surcos delimitando el surco anterolateral y el surco posterolateral. En la sustancia gris podemos identificar ciertas regiones, cuernos o astas. Tenemos dos
cuernos o asas anteriores, 2 cuernos o asas laterales y 2 cuernos o asas posteriores. Además, es preciso mencionar que se encuentra una comisura gris que está delimitando el cuerno o asa anterior con el posterior. En la región gris encontramos cordones, 2 cordones anteriores, 2 cordones laterales y 2 cordones posteriores. Además, esos cordones están delimitados por ciertas regiones. En el caso del cordón anterior, está delimitado por la fisura mediana anterior y por el surco anterolateral. En el caso del cordón lateral, está delimitado por 2 surcos, el surco anterolateral y el surco posterolateral. Y en el caso del cordón posterior, está delimitado por la fisura mediana posterior y por el surco antero-posterior. Organización de la sustancia gris. En esta imagen podemos constatar un corte de médula espinal a nivel cervical. Podemos diferenciarlo de los demás cortes porque su cuerno anterior es prominente y expandido hacia los laterales. ¿Pero a qué se debe entonces esta prominencia y este agranamiento? Recordemos que la médula espinal posee 2 intumescencias o ensanchamientos, una a nivel cervical y otra a nivel lumbar. En el caso de la intumescencia a nivel cervical, que se extiende desde C4 hasta T1, tiene que ver con la inervación del miembro superior, ya que se formará el plexo braquial. Por eso se debe esos ensanchamientos a este nivel. En el caso de este corte, es a nivel torácico, podemos diferenciarlo porque su cuerno posterior se ha adelgazado. Eso tiene que ver con la musculatura axial. Además, en su cuerno posterior podemos identificar 4 partes: una base, un cuerpo, un cuello y el ápex. Además, otra característica relevante de un corte de médula espinal a nivel torácico es el núcleo de Clerc. Eso es que se logran visualizar en esas posiciones, que son núcleos sensitivos y contienen neuronas que van a dar origen al tracto espinocerebeloso. En este corte de médula espinal a nivel lumbar se puede precisar que sus cuernos o asas anteriores son muy voluminosos, al igual que sus cuernos o asas posteriores, que son más voluminosos con respecto a los segmentos anteriores, con respecto al segmento torácico y al segmento cervical. Además, estos cuernos voluminosos se deben a la inervación del miembro inferior, ya que se formará el plexo lumbar a partir de L1 a L4. Y se pueden ejemplificar algunos nervios como el nervio obturador, el femoral lateral, entre otros. Por otra parte, en este corte a nivel del sacro se puede caracterizar porque todos sus cuernos, tanto anteriores como laterales y posteriores, son los más voluminosos de todos los segmentos. Eso también tiene que ver con la inervación del miembro inferior y se pueden destacar algunos nervios en esta región como el nervio glúteo superior, glúteo inferior, nervio ciático, nervio femoral, cutáneo posterior, entre otros. En esta imagen se muestran cortes de todos los segmentos. Aquí podemos observar un corte a nivel cervical, en el que veíamos que sus cuernos anteriores eran prominentes y se ensanchaban con respecto a los laterales por la inervación de miembro inferior y por la formación de plexo braquial. Aquí podíamos ver que eso es un corte a nivel torácico y que se caracteriza porque su cuerno posterior se adelgaza por la musculatura axial. Este es un corte a nivel lumbar que se caracteriza también porque sus cuernos o asas posteriores son más voluminosos. Y en este caso a nivel sacro se caracteriza porque todos sus cuernos o asas, tanto anteriores, posteriores y laterales, son las más voluminosas y prominentes de todas las regiones. Además, tanto a nivel lumbar como a nivel del sacro,
Se caracteriza por ser más voluminoso, por inervación de miembro inferior. En esas imágenes podemos constatar tres estructuras muy importantes. La primera es el canal de la médula que está presente en esta imagen. La segunda son las células ependimales que son derivadas del tubo neural embrionario y son muy importantes porque a partir de eso se desarrollan las células de neuroglía, que son las que primero proporcionan sostén a las neuronas y segundo son las que están en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Además recubren la médula espinal y el encéfalo. Estas células tienen forma cilíndrica y presentan microvellosidades. Y estas microvellosidades ayudan a la absorción del líquido cefalorraquídeo. Organización de la sustancia blanca. Como se había mencionado anteriormente, la sustancia blanca contiene los axones neuronales. Cabe resaltar que los axones neuronales están cubiertos por una vaina de mielina que puede acelerar o disminuir la conducción. Por tanto, a mayor cantidad de mielina, mayor conducción, y a menor cantidad de mielina, menor conducción. En esta imagen se muestra la transición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí podemos identificar los cuerpos o somas neuronales y podemos identificar los axones. En esta imagen se muestra la sustancia blanca a gran escala y podemos identificar las vainas de mielina. Y podemos notar que esas vainas no son regulares, no tienen un mismo grosor todas y presentan un corte transversal y un corte longitudinal de estas vainas. En esta imagen se ubicarán los distintos tractos que conforman la sustancia medular blanca. Pero antes de comenzar a ubicarlos debemos especificar que en el lado izquierdo de la médula encontramos los tractos ascendentes y en el lado izquierdo los tractos descendentes. Bueno, en esta porción encontramos al fascículo grácil y a la par de este al fascículo cuneado o cuneiforme. Luego encontramos al tracto postero lateral del Isauer. Luego encontramos al tracto espinocerebeloso posterior y luego al tracto espinocerebeloso anterior. Luego de este encontramos al tracto espino-olivar y espino-mesencefálico. Y luego semi-adherido a la sustancia gris. O con referencia a la sustancia gris, podemos identificar al tracto espinotalámico y espino-reticular que se encuentran en esa posición, abarcando toda esta área. Luego, en el lado derecho podemos ubicar al tracto córtico espinal anterior y superior a este encontramos al fascículo longitudinal medial. E inferior al tracto córtico espinal anterior encontramos al tracto tectoespinal, acá. Luego encontramos en esta posición al tracto vestíbulo espinal. Luego en posición con el cordón lateral, en esta porción encontramos al tracto corticoespinal lateral y superior a este a las fibras rafoespinales que se encuentran en esta posición. Y en dirección al cordón posterior encontramos a dos fascículos. En esta posición encontramos al fascículo septomarginal y en esta posición, encontramos al fascículo interfascicular.